Lo que vamos a hablar en primer término es los principios generales de la propiedad intelectual aplicados a esto de a inteligencia artificial. Si puede, Alfredo, colocar la imagen de la decisión de la oficina Bueno, de derecho de autor, te lo agradezco. Sí, la decisión donde aparece ok, más adelante, ya esto lo dijimos. Más adelante, la decisión, donde está la pintura que... ¿ah? Seguimos, 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 seguimos. Otro más. Aquí, muy bien, gracias, Alfredo. Bien, entonces, esto es una noticia muy importante, compañeros. El AIR, es decir, arte producido por inteligencia artificial, no podrá ser protegido por derecho de autor. La oficina de esta decisión salió hace aproximadamente 3, 4 semanas. La Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos declaró que las imágenes generadas por IA, es decir, inteligencia artificial, no están protegidas por la ley de derecho de autor actual, ya que no son producto de la autoría humana. Esto es importantísimo. La autora o posible autora Chris Castanova intentó registrar un libro hecho con Midjourney AI, lo cual fue rechazado. La decisión de la oficina se aplica a otro contenido generado por IA, como historias, guiones y artículos recopilados por programas de IA. De hecho, esta imagen que ustedes ven allí, ese cuadro, ganó un concurso en Denver, ¿oyeron? Y después el supuesto autor dijo que lo había generado por una inteligencia artificial. Entonces, fíjense, el primer principio que ustedes deben tener en cuenta es que el derecho de autor solo protege obras realizadas por el ser humano. ¿Ok? Y esta decisión es importantísima porque ratifica lo que está tanto en los tratados internacionales como en las legislaciones nacionales. En Venezuela es así. ¿Ok? En Venezuela solo puede ser considerado autor la persona humana o personas físicas, como dice la ley. Para los derechos patrimoniales, eso sí, pudiéramos ver aquí hacia arriba la lámina para explicarle lo que son los derechos morales y patrimoniales, ya que el derecho de autor tiene dos aspectos. Más arriba. En este caso, esta decisión de la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos fue correcta. Bajo las leyes que están vigentes, no puede considerarse la obra hecha por una máquina como derecho de autor. Más adelante, más arriba. Ajá, muy bien, aquí, gracias, Alfredo. Bien, derechos morales. Este es el contenido del derecho de autor, son, vamos a llamarlo así, dos derechos. En los derechos morales, que son los derechos inherentes al ser humano creador, de naturaleza inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que vincula a la obra con el autor. Esto es lo que se denomina en la calle, vamos a decirlo así, la paternidad. ¿Ok? Para poner un ejemplo, Rómulo Gallegos siempre será el autor de Doña Bárbara. Así él haya cedido los derechos patrimoniales o haya autorizado la versión de sus obras en cine o en televisión, siempre va a ser Doña Bárbara Rómulo Gallegos, no Doña Bárbara de 20th Century Fox, por decir algo, o Venevisión, ¿entendido? Entonces, los derechos morales son los derechos inherentes al ser humano creador. Y los derechos patrimoniales son los derechos que posee el autor o el titular derivado, como coloco yo aquí, que puede ser una sociedad anónima, una empresa, una compañía, el cual se caracteriza por ser transferible, temporal y renunciable. Entonces, los derechos patrimoniales son los que sí puede ser titular una persona jurídica. ¿Okay? Pero
la inteligencia artificial no entra dentro de este parámetro. Vamos con la primera pregunta que nos planteamos, Alfredo. No sé si ustedes vieron el documental que yo coloqué en Facebook, ¿lo vieron? El fin de la realidad, se los recomiendo. En la siguiente, creo que está. Bien, entonces fíjense, Alfredo, ¿te acuerdas? Esta pregunta se la hicimos a ChatGPT, ¿te acuerdas, Alfredo? Se la hicimos. Entonces, fíjense, ¿podría considerarse como anónima una obra generada por IA? Porque esa pregunta se la hicimos a ChatGPT y ella nos respondió, bueno, sí, que anónimo. No, no puede ser considerada una obra anónima porque solo el autor originario debe ser un ser humano. ¿Okay? Que alguien que diga, mira, me conseguiste manuscrito. Ah, y vienen otros problemas que después hablaremos. Y bueno, resulta que el manuscrito es derivado de una obra, de una inteligencia artificial. No puede considerarse obra anónima la obra de la inteligencia artificial. ¿Okay? Porque para ser autor tiene que haber sido un ser humano. O autor anónimo que tenga un seudónimo, porque por allí también pudieran poner en unos seudónimos. No, no sería el caso. Esto está previsto en el artículo 8 de la Ley sobre el Derecho de Autor Venezolano y el convenio de Berna, que, bueno, ustedes nos escriben y con gusto le mandamos el convenio de Berna. Artículo 7, párrafo 3. Vamos a la siguiente, Alfredo, por favor. Con la adaptación y la traducción podría considerarse la autoría de la IA, porque fíjense, el artículo 3 de nuestra ley, la ley venezolana de derecho de autor, aquí la tengo, dice lo siguiente: son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también la antología o compilación de obras diversas y la base de datos que por la selección y exposición de las materias constituyen creaciones personales. Entonces, lo mismo, pudiera a alguien ocurrirse decir que está traduciendo una obra producida por una IA o adaptándola, es decir, un cuento, y lo va a adaptar para hacer un guión de cine, tampoco. Según esta decisión, fíjense que la decisión es muy clara, no solamente las obras de arte plástica, sino también las obras literarias. Ya vamos a ver todas las obras que están protegidas. Aquí estamos en el artículo 3 de la Ley de Derecho de Autor venezolana y el artículo segundo, párrafo 3 del Convenio de Berna. El Convenio de Berna ha sido suscrito por Estados Unidos, Inglaterra, México, Colombia y Venezuela, que son las personas que están por ahí. Bien, vamos a la próxima, por favor, Alfredo. ¿Qué pasa con la divulgación? Lo que al divulgador se le dan 10 años de protección, pero es lo mismo. No puede considerarse protegida por el derecho de una obra generada por IA. ¿De dónde sale la obra? Ahí es donde la oficina, fíjense, las oficinas de derecho de autor de cada país tienen que estar pilas. Bueno, ¿de dónde sacaste tú eso? Ok, tienen que hacerle, y ellos tienen, al menos la venezolana, tiene el poder de indagar el origen de la obra. Ok, entonces, bajo ninguna circunstancia, con estos subterfugios que pudieran ser utilizados por las personas que quieren registrar la obra para sacarle provecho económico a una obra generada por inteligencia artificial, no sería procedente gracias a esta decisión que tuvo la oficina de los Estados Unidos. Vamos a ver qué obras son las que están protegidas. Ah, bueno, esto lo tratamos después. Vamos con las obras protegidas. Bien, fíjense, obras literarias, cuentos, novelas, poesía, obras audiovisuales, películas, series, telenovelas, obras radiofónicas, radionovelas, radioteatros, programas humorísticos, obras de artes plásticas, bueno, que ya, fíjense, han ganado 2 premios, obras de arte plástica producidas por inteligencia artificial. Esta en este concurso de Denver que ustedes vieron en la gráfica de la definición, de la decisión, y está de gira actualmente el cuadro La chica del zarcillo de perlas de Van der Meer, e hicieron un concurso allá en Países Bajos para ocupar el espacio en el museo
de esa obra y a otro gracioso se le ocurrió mandar una obra de inteligencia artificial y resulta que ganó. Entonces, fíjense, ese premio no sería procedente según las leyes. Eh, no estoy seguro si Países Bajos, pero creo que Países Bajos suscribió el convenio de Berna. Obra escénica o dramática, escénica porque puede ser coreografía, mímica, obras musicales, obras fotográficas, programa de computación y base de datos. Bueno, Alfredo, yo me quedé sorprendido con un reportaje donde estas inteligencias artificiales corrigen programas de software, porque el software es una obra literaria, muchachos, no es una obra, no está, ¿cómo es? No es una obra industrial, protegida por la propiedad industrial, ya que es una obra escrita, pero escrita en el lenguaje de computación. Entonces, por eso se considera el software como derecho de autor. Producciones fotográficas y obras de arte aplicado. ¿Qué son las obras de arte aplicado? Bueno, mire, todo lo que se desarrolla en la dirección de arte de una película, por ejemplo, escenografías, naves espaciales. Yo ayer estaba conversando con Alfredo el caso de Star Wars. Todas esas naves son obras de arte aplicado, puesto que esas naves no funcionan, no vuelan, no viajan por el espacio. Sin embargo, el diseño está protegido por el derecho de autor. De hecho, John Lucas se hizo rico fue con la obra de arte aplicado. Hicimos ahora entonces al siguiente. Fíjense, estas son las obras no protegidas, los textos de las leyes. Bueno, mire, esto es complicado y me pega a mí directamente, ya que entonces los documentos pudieran ser redactados por inteligencia artificial. Creo que ya ese proyecto va arrancando. Ya se hizo una demanda en Estados Unidos con inteligencia artificial. Y bueno, fue aceptada porque no está protegida por el derecho a autor. Los juegos se protegen es con patentes de diseño, procedimientos matemáticos, manuales, pensas de estudio. Fíjense, una universidad pudiera, en virtud de esto, bueno, establecer su pensa de estudio, incluso las clases, ya vamos a hablar de eso en la próxima parte. Las clases asíncronas, la pudiera hacer con pura inteligencia artificial. Decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones y más actos oficiales. Esto está en la ley venezolana, el artículo 4. En el convenio de Berna se le da a los estados la potestad de decidir sobre estas obras. Pero en Venezuela no está protegida por el derecho a autor. Igual que las noticias, ¿no? Correcto. La noticia, la información, los artículos sí, pero las noticias no. Ya vamos a hablar de eso con la radio, que ya vamos para allá. Entonces, fíjense, bueno, mire, ya redactar contratos, ya pudiera claro, tendría que haber, por ejemplo, en Venezuela, había que hacer una reforma a la ley de registro público, pero al no tener derecho de autor, fíjense, ya en Argentina, por ejemplo, es diferente al procedimiento en Venezuela, ya usted verá cómo es allá en su país. En Venezuela usted presenta el documento a la notaría y el notario lo revisa y luego lo autentica dependiendo si cumple los requisitos. En Argentina no. En Argentina la oficina de registro o de notaría es la que elabora el documento. Fíjense, allí con una inteligencia artificial central se pudieran hacer todos los documentos legales en los organismos públicos. Bueno, y los abogados quedarían sin trabajo, como decirlo claramente. Vamos un momentico entonces a la obra compuesta, Alfredo, que lo tiene dos arriba. No, más arriba. Después de este, para arriba. Que la dejamos, la próxima, arriba. Bien, fíjense, tenemos las obras compuestas y en colaboración. ¿Cuáles son las obras compuestas y colaboración? Donde están varios autores. La obra compuesta es aquella donde el autor de la obra originaria participa, pero sin autorizarla, aunque no autorice, participa. Por ejemplo, las canciones de rap actualmente. Entonces,
ponen una pista, ¿ok? Que es un ritmo o es partes, una parte de otra canción, un fragmento de otra canción. Bueno, Shakira se especializa en eso. Y sobre esa pista colocan una voz o un rapeo, ustedes saben. Eso sería una obra compuesta. Podría hacerse la obra compuesta, pero quedaría bajo el dominio público la participación de la IA. Es decir, que cualquier persona pudiera tomar ese ritmo o esa melodía producida por inteligencia artificial. Lo que sí no podrían es utilizar la voz que tú colocas. ¿Ok? Y en colaboración, lo mismo. Que ya de hecho, fíjense, para las obras audiovisuales, lo que se llama los storyboards, ya la inteligencia artificial hace los storyboards. Entonces, los storyboards no están protegidos por el derecho de autor. ¿Qué sucede? Bueno, queda bajo ese dominio público ese storyboard, al igual que en el caso que hablamos de la obra completa. Esto está en el artículo 9, 10 y 11 de la Ley de Derecho de Autor. En su país se habría que ubicar en qué lado está, en qué ley. Bien, vamos a finalizar entonces con las últimas dos, Alfredo. Ajá, fíjense, este es la presunción de autoría. Yo supongo que muchos de ustedes vieron la película Coco. Bueno, el tema de la película Coco, espero que no tenga alguno mío por aquí. El tema de la película Coco es el derecho de autor, no es el mundo de los muertos, no es la cultura mexicana. El tema realmente es el derecho de autor, puesto que Héctor está penando porque, ¿cómo se llama el otro cantante? El que le robó las canciones. De la Cruz, me acuerdo que es el apellido. Ernesto de la Cruz. Ajá. Ernesto de la Cruz, gracias. Ernesto de la Cruz le robó las canciones. ¿Cuál fue su medio de prueba? La viejita. La viejita demostró que esas canciones están compuestas antes que Ernesto de la Cruz se apropiara de ellas. Entonces, fíjense, hay que tener cuidado con este artículo. Se presume, salvo por el contrario, que es autor de la obra la persona cuyo nombre aparece indicado como tal en la obra de la manera acostumbrada, o en su caso la persona que es anunciada como autor de la comunicación de la misma. Aquí donde viene lo de la ética, Alfredo. Bueno, en derecho laboral se llama esquiroles y en el actual negocio musical se llama reggaetonero. Tenemos que tener cuidado con los reggaetoneros de la literatura, del arte, que van a ponerle su nombre a una obra generada por inteligencia artificial. Este artículo está también en el convenio de Berna, es decir, que en todos los países signatarios funciona de esta manera. Fíjense que en la película Coco ocurrió así. Héctor volvió a recuperar sus derechos de autor una vez que demostró que sus canciones estaban compuestas antes que Ernesto de la Cruz se apropiara de él. Entonces, aquí es la primera, digamos, llamado de atención a la ética. No ser esquiroles, amigos autores, no ser reggaetoneros de la literatura o del arte plástico, darle nombre, porque si usted le da un nombre, ya, como bien dice aquí, se presume salvo prueba en contrario. Habría que ver cómo probar, que esa fue la pregunta que nos hicimos ayer Alfredo y yo, cómo probar que esa obra es de una inteligencia artificial. Ahí también habría que hacer algunas decisiones legislativas. Pasemos entonces ahora, vamos a hablar de los derechos conexos. Ok, fíjense, aparte del derecho de autor, hay otro aspecto, que son los derechos conexos. Se le concede a algunos artistas que, digamos, promueven la promoción de las obras, tienen un trabajo creativo. Es el caso de los actores, artistas, intérpretes o ejecutantes, los músicos. ¿Okay? Como digo yo aquí, respecto a sus interpretaciones o ejecuciones, en la ley venezolana está en el artículo 92 y el Tratado de Beijing sobre derechos conexos trata en todos sus artículos sobre esto. ¿Qué sucede? Bueno, el famoso caso que ustedes conocen de Kiko, de Carlos Villagrán, con Roberto Gómez Bolaño. Les explico. ¿Qué sucedió aquí? Que
si bien el escritor de la obra o del programa era Roberto Gómez Bolaño, resulta que el actor Carlos Villagrán fue el que le puso cuerpo, le puso vida al personaje escrito por Roberto Gómez Bolaño. Incluso él tiene un problema en la mandíbula que le permite hablar con los cachetes llenos de aire, que eso no podemos casi ninguno de nosotros. Entonces, esos derechos se reconocen legalmente. Son los derechos de los artistas, intérpretes, ejecutantes. Hubo el caso también, rapidito lo digo, de el intérprete del Llanero Solitario, Clayton Moore, se llama ese actor. Él tenía la costumbre de visitar los hospitales de los niños enfermos vestidos como Llanero Solitario, y la Warner Brothers pretendió prohibirle ese uso, esa interpretación. Y las cortes estadounidenses fallaron a favor de Clayton Moore. Eso pertenece a sus derechos conexos, derecho de artista e intérprete. Incluso, por lo menos un actor como Johnny Depp pudiera muy bien alquilar un teatro y hacer todas las interpretaciones que él ha hecho. Claro, lo que quizás no pudiera utilizar, tuviera que pedir permiso, el guión. Pero la interpretación él pudiera hacerla, ¿okay? Ya que está protegido por él. Fíjense, por allí hubo una denuncia de unos actores de doblaje que están tomando la inteligencia artificial, sus voces de cantante. Bueno, mire, eso está protegido por los derechos conexos. La persona que se sienta afectada puede demandar y oponerse a que la inteligencia artificial reproduzca su voz o su interpretación. ¿Entendido? Muy importante. Aquí también volvemos a la ética. Ya veremos algunos que no les importará. Ya por ahí, bueno, supongo que a lo mejor es accionista. Tom Cruise está sirviendo de modelo para una inteligencia artificial, que no recuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre. Bien, en Venezuela, esto está en el convenio de Berna, ¿no? Artista, intérprete y ejecutante. Pero en Venezuela tenemos dos derechos con eso más. Para los organismos de radiodifusión, es decir, para los programas de radio y televisión que ellos producen, se les concede un derecho conexo de 50 años. Mire, ¿tú crees que puedes poner la noticia de la radio, Alfredo? ¿Tienes chance para que leamos un poquito esa noticia? ¿Dónde? ¿Aquí en la presentación? Sí, no, eso está yo te lo pasé en un artículo aparte. Bueno, si quieres sigue hablando mientras lo busco, ¿ok? Exacto. Bien, ya se anunció, muchachos, compañeros y compañeras, la radio GPT. Fíjense, no logré, mire, estuve investigando hasta hace una hora. No sé si hay una disposición en las leyes estadounidenses sobre esto, pero en Venezuela sería posible hacer una radio completamente dirigida por una inteligencia artificial, ya que los organismos de radiodifusión se les protege los programas por 50 años. Entonces imagínense, el guión usted lo puede hacer por la inteligencia artificial. Los locutores pudieran ser todos artificiales. Y la música que usted va a poner en esa radio pudiera ser generada por inteligencia artificial. Ok, me dirá usted, mira, esa hora no está protegida porque es artificial y no tiene que ser un ser humano que la produzca. Pero muchachos, resulta lo siguiente, que con este derecho conexo tiene 50 años de protección, es decir, que puedes comercializar esa música que tú transmitas. ¿Ok? Fíjenselo, aquí está, en el segundo artículo, Alfredo. Fíjate, de ChatGPT a NewsGPT ya están haciendo una agencia de noticias. Mire, se presenta el primer canal de noticias del mundo generado completamente por inteligencia artificial. Por lo que presumo que en Estados Unidos, en la ley estadounidense, o en el estado donde esto se ha establecido, sí se protegen los derechos conexos de la radiodifusión. Que miren ahí, hay una cosa bien complicada, bien peligrosa. Vamos al segundo para que lo veamos, Alfredo, por favor. Y eso es lo que dice, NewsGPT cambia la regla luego el mundo de las noticias. Las noticias no tienen derecho de autor, o sea que la puede tomar la inteligencia artificial y presentarla. Vamos a la de abajo.
poquito más. Fíjense que estamos con la actualidad. Está la referencia. Bueno, si ustedes quieren después, más abajo, Alfredo, por favor. Vamos, podemos ver eso. Aquí está, Radio GPT. Arranca la primera emisora de radio dirigida por una inteligencia artificial. Estamos en directo. La inteligencia artificial se cuela la primera emisora con locutores de radio generada por IA. Y no solo locutores de radio, los guiones, las noticias y la música. En estos días, ¿cómo se llama este DJ? Presentó una música totalmente generada por inteligencia artificial y con la voz de un cantante conocido que no recuerdo ahorita cómo se llama. Ah, creo que aquí sale, dale un poquito hacia abajo, Alfredo. Aquí sale ese, ajá, DJ Tiesto y David Guetta presentaron recientemente, hace un par de semanas, música generada por inteligencia artificial. Esa música estaría en el dominio público, ¿ok? Como vimos anteriormente. Es decir, que no pudiera atribuirse a la autoría, pero estaría protegida por el derecho con eso. Y en Venezuela son 50 años, no sé cuántos serán en Estados Unidos. O sea que ellos mismos jugaron contra ellos mismos. Fíjense lo grave, porque con esto, imagínense, si el costo le sale a un empresario, el costo de la inteligencia artificial, porque ya hay una que es gratis, pero ya hay otro que el servicio es pago. El costo es menor que teniendo personal, va a utilizar la inteligencia artificial. Fíjense. Igual los productores de fonogramas. Ah, bueno, quizá por allí David Guetta es que se protege, ¿no? Respecto de su grabación. Productores de fonogramas son los que producen la música, los productores musicales, que muchos de estos DJs son sus propios productores musicales. Entonces, fíjense el panorama. Por aquí el panorama es, bueno, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque aquí se pueden perder muchísimo trabajo. ¿Okay? Vamos entonces al derecho a la propia imagen, que es el tercer aspecto que yo iba a tratar aquí. Puede copiarse la imagen de una persona para manipularla mediante IA. Esa es la pregunta. Bueno, la respuesta es no. Vamos a la siguiente, por favor, Alfredo. Fíjense, el derecho a imagen es lo que se denominan derechos civiles o fundamentales. Son inherentes a la persona humana. Ya por aquí no se puede hablar de que la inteligencia artificial tenga un derecho a una imagen. ¿Okay? Y eso sí, debe respetar el derecho a imagen de los demás. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Esto no. Después en otra oportunidad podemos hablar de eso. La próxima. Legislación. Vamos entonces. En Venezuela, por supuesto, la constitución vigente, hay varios derechos civiles, ¿no? Derecho a la protección fuerte del Estado, derecho al nombre propio, libertad de expresión, información oportuna, verdad imparcial, libertad de religión y culto, libertad de conciencia. Es importante que ustedes sepan que estos derechos no pueden estar uno encima del otro, todos están en el mismo nivel. ¿Okay? Usted tiene el derecho a la libertad de expresión, pero no puede afectar el derecho a la libertad de culto. No es que usted va a decir lo que le da la gana de cualquier religión. Tenemos que tener un equilibrio en estos derechos fundamentales. Vamos a la próxima. El artículo 60 de nuestra Constitución, la Constitución venezolana, en sus países, bueno, les pido que ustedes revisen eso. Toda persona tiene derecho a la protección de su propiedad privada, intimidad, propia imagen, aquí es donde se consagra el derecho a la propia imagen, confidencialidad y reputación. Dice luego, la ley limitará el uso de la informática. Fíjense que ya aquí el legislador venezolano ya tenía esto por aquí pendiente. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas en el pleno ejercicio de su derecho. Bueno, hubo un caso lamentable ahorita en la pandemia, donde a un animador, otro par de animadores, bueno, se metieron con su propia imagen, dijeron, de hecho para mí cometieron un delito.
el delito de la injuria. Dijeron que era una persona deshonesta, que era una persona que es estafadora. Bueno, resulta que estaba pidiendo dinero para curarse del COVID y el pobre hombre murió de COVID. Es un delito. Fíjense, aquí en Venezuela, lamentablemente, aunque está consagrado el derecho a la propia imagen, no tenemos la ley. En otros países como España, sí. De hecho, ¿de qué ganan los jugadores de fútbol dinero? Con la propia imagen. Vamos a la próxima, Alfredo. Bien, entonces fíjense, a nivel internacional, pero a nivel América, aquí si no estamos hablando de España, sino estamos América, está el Pacto de San José, ¿okay? Que se firmó el 22 de noviembre del 68 y entró en vigor el 18 de julio del 78. ¿Okay? Entonces el artículo 11 establece la protección de la honra y de la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra, al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria, abusiva de su vida privada, de la de su familia, ni su domicilio, o en su correspondencia, ni ataque ilegal en su honra o reputación. Y toda persona tiene derecho a la protección de la ley de esa injerencia o esos actos. Entonces, a nivel americano, este tratado protege el derecho a la propia imagen. Ya los estados, parte de este tratado, se encargarán de hacer la ley respectiva. En Venezuela no se ha hecho. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya por ahí vimos en un reportaje una persona que fue un juego de la NBA, lo escanearon, imagínense usted, lo escanearon todo el cuerpo y en una repetición de una jugada lo pusieron jugando con los jugadores profesionales. En este caso, yo supongo que ese señor autorizó el uso de su imagen, pero podría uno ponerse el uso de su imagen y de su voz en la inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces, importantísimo esto del derecho a imagen. Como ustedes saben, hay muchas personalidades que han muerto y hacen comerciales, Chaplin, Einstein, bueno, en fin, Dick McQueen hace una bien interesante. Y es por esto del derecho a imagen. ¿Okay? Entonces, fíjense, en resumen, para que veamos el panorama que tenemos a este nivel. En primer término, solo puede ser titular de derecho de autor la persona humana, no puede ser inteligencia artificial. Ya por allí habría que cambiar la ley, ya vamos a hablar de eso. Segundo, tenemos que los derechos conexos se protege las actuaciones de actores, músicos, ejecutantes. Y en el caso venezolano, se protege la radiodifusión, a los organismos radiodifusores y a los productores musicales. Habría que ver en otras legislaciones, en otros países, cómo es la situación. El convenio de Berna protege los derechos de autor y el Tratado de Beijing sobre derechos conexos protege los derechos conexos, pero solamente el de los intérpretes. ¿Okay? No los otros dos que están previstos en Venezuela. Y el derecho a la propia imagen, que es un derecho fundamental, un derecho civil, está protegido por no solamente este tratado, la Convención Americana de Derechos Humanos, sino en las leyes internas de cada país. Entonces, estos son factores que hay que defenderlo con respecto al alcance de la inteligencia artificial. O sea, no se puede, si usted está inconforme con el uso de su imagen, pues por ahí en el documental que yo les compartí, aparece, no, ahora se va en una escena del crimen, vamos a poner una persona, mire, pero es que yo no autoricé el uso de mi imagen. O sea que tenemos bastantes posibilidades de defender nuestros derechos, pero lo importante de esta reunión y de este coloquio que tenemos aquí era que ustedes vieran qué derechos tienen, cómo podemos defender. ¿Okay? Bien, he finalizado la exposición. Me gustaría ahora, bueno, escucharlo, Sí. cuáles dudas tiene. Gracias, sí, gracias Roberto. Vamos a abrir los micrófonos para que cada quien participe ordenadamente y con respeto, ¿ok? Sobre cualquier opinión. Si quieren, coloquen su nombre en el chat y
y vamos abriendo los micrófonos uno a uno con las preguntas que tengan. Por cierto, ¿tú tenías algún invitado, Roberto? Creo que ibas, ¿o no? Sí, bueno, varios, todos aquí invitados. No, no, pensé que iba a hablar algo. Eh, una de las cosas que yo tengo aquí, que siempre es interesante, pero acontece mucho en el mundo de la fotografía, es lo de la obra compuesta, ¿no? Ujú. Cuando yo me apropio de una obra realizada para generar otra obra. Pero a veces Correcto, pero a veces en el caso de la fotografía es complejo, ¿no? así es. Ya, un segundo. Pero ese es el asunto, fíjate, la prueba. Porque tú puedes tomar una fotografía y sobre ella incorporar tu obra, ¿de acuerdo? Pero si esa imagen es generada por inteligencia artificial, la obra compuesta no se te niega. Lo que es que la obra generada por una inteligencia artificial estaría en el dominio público. Cualquier persona puede usar esa imagen que tú utilizas. Exacto, ¿Ok? exacto. Eso sería lo único. Pero no, la obra compuesta con inteligencia artificial se puede hacer. Lo que es que la inteligencia artificial no tendría eh, autoría, sino sería del dominio público. No anónimo. Mire, Exacto. eso es una de las cosas importantes que yo quería dejar en claro aquí, porque algunas personas va a venir, algunos otros abogados, no, mira, porque es una obra anónima. No, anónima es que haya sido escrito por alguien que no, el nombre no se conoce, eso es anónimo. O que tenga un seudónimo, pero anónimo no es hecha por una inteligencia artificial. Eso sería Ya. en el dominio público. Esa obra estaría en el dominio público. Mira, Por ahí vi una pregunta. David Ortega pregunta, en el caso de documentales, ¿hay que pedirle permiso escrito a los entrevistados a personas de relevancia en las tomas? Bueno, fíjate, muy buena tu pregunta y es una pregunta de todos los días aquí en los que ejercemos el derecho con la propiedad intelectual. Sí, tiene que pedirle permiso escrito, por escrito. He manejado dos casos que no han podido proyectar su película en ningún festival por esto, ¿ok? Y no solamente en el caso de documental, sino también en ficción. Si tú vas a trabajar una obra de ficción basada en un personaje de la vida real, tienes que pedir autorización a esa persona. ¿Okay? Y es en virtud del derecho a imagen. Por eso que es muy buena tu pregunta. Pero tú tienes el ¿Okay? caso, tú puedes expanderte en el caso de la película del boxeador venezolano que había muerto. Sí, sí, vamos a hablar de ese caso sin nombrar a las personas, por supuesto, por respeto. Hace unos años se hizo en Venezuela una película sobre un boxeador que estuvo envuelto en un crimen y no se solicitó el permiso para el uso de la imagen de ese boxeador en la película. Bueno, la película no pudo proyectarse. Y tengo también otros dos casos ya que fueron manejados por mí, que es un documental donde no se pidió la autorización a la persona que se le hizo el documental. Imagínate el pelón que se echó ese abogado ahí. Bueno, después la persona no quiso aparecer, no pudo proyectar el documental. Y ahora en todos los festivales, como requisito, bien sea para obras de ficción, como la que te acabo de decir, o obras documentales, están solicitando esos permisos. ¿Ok? Entonces es así, David. Hay que pedirle permiso a los entrevistados, donde tú vas a pedir bueno, y se te autoriza usar su imagen y su voz. Y si es un artista, tiene que pedirle la cesión de los derechos conexos. Ok, fíjate que este caso es bien importante, por eso tu pregunta muy importante. El elemento de la ética aquí es bien complejo, ¿no? Porque yo puedo Sí, utilizar por ejemplo, el chat GPT en este caso como un asistente, ¿no? Como un consultor. Y es un caso que les comento, por ejemplo, el caso que es preinteligencia artificial, pero tiene que ver ajá, el caso del fotógrafo Stephen Curry, no sé si lo conocen ustedes, es el famoso correcto. fotógrafo de National Geographic que hizo la foto de la niña afgana con los ojos verdes.
en los Ujú. años, principios en los 70. Muy famosa la foto. Y él siempre expresó que él no manipulaba la foto. Y resulta que actualmente se descubre que sí manipulaba la foto, lo cual no está mal, ¿no? Que vamos por eso estoy yéndome al plano de la ética, ¿no? En la fotografía no tiene Ujú. nada de malo que tú manipules fotos y las edites y elimines un objeto, pero claramente, explícitamente, tú tienes que adherirte a ese principio y expresarlo. Él no lo expresó nunca. Y ahora la reputación de Bueno, eso Steven, es falta de ética e incluso, fíjate, en estos casos con inteligencia artificial pudieran hasta, dependiendo la obra, porque si es una obra compuesta, bueno, lo que acabamos de decir, la obra generada por inteligencia artificial, dominio público, pero la de él estaría cuestionada. Y vamos a hablar de eso un poquito a nivel literario. Fíjate, aquí otra pregunta. Con respecto al tema educativo académico, la inteligencia artificial me genera bastante preocupación. Bueno, María Laura, tan justificada. ¿Existe alguna forma de detectar una obra realizada con AI? Fíjate, ese es uno de los problemas. mira, Porque, déjame hablar, déjame entrar un momento aquí, María. sí, Esto es inteligencia artificial sobre inteligencia artificial, ¿no? Porque, por ejemplo, tú aquí, cuando tú utilizas, por ejemplo, una herramienta de inteligencia artificial, tú puedes ir a sitios para revisar el plagio, ¿no? Pero lo hace una herramienta de inteligencia artificial también, el cual básicamente correlaciona una cantidad de base de datos y dice, bueno, las palabras como están ordenadas aquí en tu escrito, por ejemplo, vamos a suponer que tú estás haciendo un ensayo, este ensayo no hay correlación de plagio en cosas que yo tengo en mis bases de datos. Entonces, tienes tecnologías para eso, ¿no? Pero como todo, y es el punto que le hablaba yo, bueno, esto no es la respuesta, Roberto da una respuesta más técnica, pero sí quería decirle, sobre todo en Estados Unidos, donde yo resido, existen sistemas de hace mucho tiempo escolares que revisan lo que es hace un análisis de plagio, ¿no? Pero eso no es suficiente desde mi punto de vista, porque ahí voy, si yo estoy así, yo como artista, estoy utilizando ChatGPT como un asesor, pues yo debería tener transparencia, pues. ¿No? Utilicé ya ChatGPT para que me diera algunas ideas aquí y allá, lo que sea, ¿no? Pero la inteligencia artificial no es suficiente para poder revisar lo relacionado con el plagio. Roberto, si quieres tú extiendes en la parte más técnica. no, pero ahí lo que tú dijiste es tal cual. O sea, eh, debería, por eso lo que hablamos de lo que primero la ética, ¿no? Ya vamos a hablar de Isaac Asimov. Ética que el artista debería mantener una ética y más en la parte académica. Y segundo, eh, el Estado, en este caso, debería tener unos mecanismos de supervisión para él. ¿Okay? Como bien dice aquí, ¿cómo se puede canalizar en caso de verificar que fue hecho por este medio? Bueno, fíjate, allí habría que dirigirse a los reglamentos de la universidad o del instituto educativo donde se hizo este plagio o este mal uso de la inteligencia artificial. ¿Okay? En los reglamentos, fíjate, esos reglamentos ahora van a tener que ser reformados y eso es urgente, eso es ya. Lamentablemente me dijo que no podía venir Oscar Acosta, compañero también dramaturgo y académico. Bueno, él se ha especializado en eso, en cazar plagio. Él maneja todas esas inteligencias artificiales que acabo de hablar, Alfredo. Y bueno, pero imagínate, habría que reformar en muchos casos esos reglamentos de los institutos educativos, de universidades, que están obsoletos. Habría que afrontar eso. Lo que más me preocupa a mí, María Laura, de la parte educativa, es que tú ahora puedes hacer, fíjate, los pensas de estudio no están protegidos por el derecho de autor. Las clases podrían redactarlo una inteligencia artificial. Pudiera crear un avatar con una imagen, si no puedes apropiarte de la imagen, ya vimos que tenemos el derecho a imagen, no puedes apropiarte de la imagen de otra persona, pero podrías crear una totalmente artificial, una voz totalmente artificial. Entonces, fíjate, una clase asíncrona la puede dar sin profesor. ¿Qué te parece?
y las leyes ahí sí no están respuestas, al menos en Venezuela. Lo que Entonces, pasa, fíjense, sí, lo que pasa es que ahí se plantea otro debate, quizás lo vamos a hacer en otra oportunidad, que ya en se me otras generó la sí, idea, se me generó la idea para otro debate en esta área, pero lo que tú dijiste al principio, dependiendo de los sistemas, si yo con la parte, de mi punto de vista, no es imposible desvincular al Estado, porque si lo hacemos desde el punto de vista de la libre empresa, pues evidentemente lo único que la libre empresa, a la libre empresa le interesa fundamentalmente es básicamente la labor, ¿no? Ese es el punto clave, la labor. Yo bajo la labor y el yo, dinero. bueno, la labor, digo el componente de trabajo, digo la labor como trabajo. eh, Entonces, Bueno, el trabajo como mercancía para que a lo que si lo bajo, si tú utilizas, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial o sistemas realmente automatizados para todo, pues entonces, donde el costo es mucho más económico, evidentemente por ahí, entonces, autenticidad, problemas hasta de sesgos, porque estamos hablando de problemas de así es. sesgos, ¿no? Se van a tratar otro tipo de problemas. ¿Cómo vamos a utilizar eso? Es otro debate. Ligia, aquí te hace otra pregunta, Roberto. Sí, la profesora Ligia Álvarez, un gran saludo, profesora de UNEARTE, dramaturga, bueno, persona que admiro mucho. Vamos a ver qué nos dice Ligia. ¿Qué pasa en el caso de la caricatura en la que se emplea la imagen de una persona? Bueno, Ligia, te respondo. Si el caso, vamos a ponerte a ti como ejemplo, si considera que esa caricatura es ofensiva y no tiene un ánimo criticandi, porque fíjate, la caricatura, hay dos ánimos en derecho, ánimo criticandi y ánimos injuriandi, y perdonen los latinazos. El injuriandi es que, bueno, se quieren meter contigo. Y el criticandi, por ejemplo, tú eres un funcionario público, vamos a poner así, tú eres una alcaldesa y resulta que las calles de tu municipio no tienen luz, tienen hueco. Yo puedo hacer una caricatura sobre eso, no estoy en ánimo injuriante. Ah, pero si yo me meto con cuestiones personales tuyas, si hay ánimo injuriante, tú puedes oponerte a esa caricatura. En Venezuela hay lo que se llama la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es la que acepta estos casos. De hecho, el caso del boxeador, los familiares fueron a la Defensoría Pública, ellos no pagaron un abogado privado, fueron a la Defensoría Pública y la Defensoría Pública ganó el caso con un amparo constitucional. En este caso, Ligia, la Defensoría Pública pediría un amparo constitucional, tendrían que sacar de circulación esa caricatura e incluso darte derecho a réplica, que está también en la Constitución. Pasó recientemente un caso, creo que no sé si Ligia supo ese caso, de unos muchachos que se graduaron en la UNEFA y empezaron a burlarse de que, bueno, que si eran de enfermería, que ellos no habían aprendido nada, bueno, en fin. Bueno, esos muchachos le paralizaron la graduación y en mi entender, bien paralizados. O sea, porque ahí ellos fueron con ánimo injuriante. Usted puede ir en ánimo criticando. Mira, resulta, como te dije, esta alcaldesa, mira, no hace nada. Tiene esas calles vueltas leñas, no tiene luz. Ese tipo de caricatura no estaría afectando el derecho a imagen. Pero para una persona común, fíjate, porque ya pusimos el ejemplo de una persona pública, pero una persona común tiene todo el derecho a oponerse a cualquier tipo de caricatura o cuestión que se utilice mal su imagen. Fíjate que para los programas estos cómicos de cámara escondida, te piden el descargo o la autorización del uso de tu imagen. Me agarraron 3 veces y 3 veces no la firmé. Pues no quería salir en televisión, pero esas personas que salen allí tienen que hacer una autorización del uso de su imagen. Y opino que sería lo mismo para el caso de inteligencia artificial. Oye, no recuerdo el nombre de Tom Cruise, ¿vale? Que están utilizando a Tom Cruise, de ese que le es accionista ahí, entonces no le pagan. Pero ese es el caso, Ligia. Entonces, en resumen, puedes oponerte al uso de tu imagen en una caricatura si eres una persona común a todo evento. Y en el caso de una persona pública, es decir, un funcionario público, si no hay ánimo injuriante, sino criticante, y bueno, tienes que calarse.
por ahí era que se iba la gente de Radio Rochela, aunque en aquella época no había el derecho a imagen como derecho, ¿ok? En la antigua constitución. Otra pregunta por allí. No, creo que vamos cerrando, no creo que no hay otra pregunta. Si quiere alguien abrir el micrófono y hablar, bienvenido. Eso, expresar su opinión. Vamos aquí a plantear otro tema, le vamos a estar informando. Tenemos varios temas ya planteados para futuras charlas y le vamos a ir informando progresivamente. Pero bueno, si tienes alguna cosa para cerrar, Roberto, creo que ya no hay más Oye, preguntas. fíjate, sí, si no hay más preguntas, fíjense, con respecto al caso de los derechos de autor para personas no humanas, quisiera recomendarles este libro que, bueno, por favor escríbanos y se lo podemos enviar a su correo, que es El hombre bicentenario de Isaac Asimov. Okay. Esta es una... Yo tengo una copia en PDF que el interesado se lo puedo escribe, enviar. nos da su opinión, su cuestión y se le mandamos. Igual, si ustedes quieren el tratado de Beijing o el tratado de El hombre bicentenario de Isaac Asimov. Fíjense, hay una versión cinematográfica protagonizada por Robin Williams, pero ahí no trataron ese tema, casualmente. Fíjense, esta es una novelette, porque no es una novela, porque tiene menos de 100 páginas, pero tampoco es un cuento, porque tiene más de 20. Donde trata eso, un robot que por razón, digamos, casual, bueno, genera la capacidad de crear obras de arte. Y bueno, fíjate, en la novela es un proceso judicial donde ese robot pasa 200 años para que le reconozcan la autoría de sus cosas, de su obra artística. Ok, vamos a anotar ese correo. Entonces, fíjense, hay una cosa bien curiosa ahí en esa novela, porque cuando surge este robot, fíjense que la empresa, y era una empresa monopólica, se llama algo así como Sociedad Internacional de los Robots, algo así se llama la empresa que Asimov coloca allí. Fíjate que la empresa deja de producir eso. Aquí estamos lo que dijo Alfredo, estamos al revés. Aquí lo que interesa es el beneficio económico. No importan los empleos. Bueno, por ahí hubo varios despidos en todas estas empresas de cuestiones informáticas. Entonces, imagínense, la ética, como dice que dijimos, Asimov, ahí esos fabricantes de robots se van por la ética, pero no tenemos eso. Entonces los artistas son los que tenemos que defender nuestros derechos, como le dije, no ser esquiroles de nuestra propia gente, no ser reggaetoneros del arte, por favor, y defender nuestros derechos. Pues, si alguien utiliza mal nuestra imagen, acudir al menos en Venezuela tenemos esa institución. Igual, para hacer nuestras producciones, pedir las autorizaciones correspondientes. Y bueno, muchachos, seguiremos entonces por aquí proponiendo temas interesantes y otras cosas que, bueno, Alfredo y yo siempre comentamos y que compartimos. Sí, yo tengo los emails de todos los que se registraron y se los hago llegar. Yo sí quiero también cerrar es mi punto de vista, que la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda en el proceso creativo. Yo no me niego a eso, ¿no? El artista tiene que ser lo suficientemente elástico en los procesos colaborativos, cuando yo con una colaboración de un colega, pues yo no veo nada diferente que la puedo buscar en este caso, de un software, siempre y cuando, como hablemos todos estos temas que Roberto trató, los tengamos bastante claros. Hoy conversaba con una persona,
que está también en un proceso creativo de una obra musical y me comentaba también eso, que está usando inteligencia. Yo no veo nada de malo en el uso del uso de estas herramientas en la creación artística. Es cómo lo usamos y entender todo el marco, ¿no? Que conlleva esto, ¿no? Con ética y transparencia, ¿no? Como siempre ha existido. La inteligencia artificial hace 20 años, pues era otro, en fotografía en el caso, como le decía, era otras formas de manipulación, otras formas de ayuda. Ese desde mi punto de vista, ¿no? Y les agradezco mucho su participación. Gracias por tener una hora de su tiempo. Este video lo colocamos en el canal que estamos creando. Ya tiene creo que ya hay un video, un conversatorio que hicimos el año pasado sobre lo que es el remake, que estuvo muy interesante. Pero este video lo voy a resumir un poco y lo coloco en el canal. Y lo mantenemos informados sobre futuras charlas. Muchísimas gracias por atender y buenas noches. Ok, chao. Buenas noches a todos. Gracias. Chao.